Qué gusto escucharte, Francisco Burgó, abogado constitucionalista, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Siempre me da gusto saludarte y conversar contigo. Igualmente, qué gusto, como siempre, pues allá va este proceso, las tómbolas, la tómbola del Poder Judicial que debió organizar el Senado, la insaculación, la tómbola en el Ejecutivo y también en el Legislativo. Esa es la tónica, la fortuna, la suerte, Francisco. Pues mira, estamos finalmente narrando la crónica de un fracaso de este experimento, porque no veo cómo se pueda garantizar un resultado óptimo en el sentido de que las personas candidatas sean las mejores y el sistema de impartición de justicia sea mejor que el que actualmente tenemos. Porque con esto de la insaculación, que fue una insaculación a modo, no se puede decir bajo ninguna circunstancia que fue un proceso equitativo. Cuando hay una violación a la Constitución, Manuel, por parte de los comités de evaluación del Legislativo y el Ejecutivo. Si estoy mintiendo, quiero que me digan que no es así. ¿Y por qué refiero lo siguiente? La Constitución es sumamente clara en su artículo 96, en donde indica que los comités de evaluación debieron haber presentado un listado con las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo. En este caso me refiero al ejemplo de ministra o ministro de la Suprema Corte. Son 9 cargos. Quiere decir que cada comité debe haber presentado un listado de 90 personas. Sí. Pero simplemente no lo hicieron. El Ejecutivo presentó un listado de 39 personas que son las que sometió a la insaculación y el Legislativo presentó 61 personas, es decir, no 90. Y al reducir el universo de aspirantes que fueron ingresados a la tómbola, ¿qué es lo que ocurrió? Que solamente llegaron personas afines al oficialismo que previamente fueron seleccionadas o que tienen ya la bendición morenista, y por eso es que los nombres que vemos son nombres totalmente afines al oficialismo, cercanos a Morena, o en su caso, de perfiles que no son críticos de la reforma o que mantuvieron un perfil bajo durante toda esta discusión, que hoy se cumple un año desde que el presidente López Obrador presentó la iniciativa que hoy nos tiene a todo el país con toda esta incertidumbre, porque hay violación tras violación a la propia reforma constitucional que ellos aprobaron. Pues sí, no les importa en lo más mínimo lo que ellos mismos escribieron, aunque lo hayan escrito sobre las rodillas. Hubo entonces sesgo, hubo entonces manipulación. Lo que van a encontrar quienes participen en el experimento en su boleta son entonces en su mayoría, Francisco, gente ligada, vinculada con la 4T. Total y absolutamente, y por eso es que cuando la Constitución dice que deben de presentar el listado de las personas mejor evaluadas, ese listado en ningún momento se presentó, ni siquiera nos dieron la explicación del por qué iban a interpretar, a pesar de que la Constitución prohíbe la interpretación que no sea literal, por qué determinaron que solamente 39 aspirantes del Ejecutivo y 61 del Legislativo para el caso de ministros y ministras de la Corte. Y esto mismo lo podemos reflejar para el caso de los magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces. Es decir, no se cumplió con la Constitución, y porque precisamente con los criterios totalmente opacos para determinar quiénes son idóneos y quiénes no, simplemente decidieron con toda discrecionalidad identificar quiénes son las personas que fueron sometidas a la tómbola, y de ahí que puro perfil totalmente cercano, y con eso es la cooptación total del Poder Judicial como una sumisión hacia el Ejecutivo. Sin duda. Déjame aprovechar el viaje ahora, Francisco, para preguntarte, hoy es día de la Constitución, 108 aniversario de la Carta Magna, ya muy parchada, ya muy manoseada, reescrita en varias ocasiones y ahora con mucha más frecuencia de lo que habíamos observado en los últimos años. No se invitó al Poder Judicial, no al menos de manera formal, nos invitó a la ministra presidenta de la Corte, estuvieron las ministras, las 3 ministras afines a la 4T y así en la primera fila allá en Querétaro. ¿Qué te dice esta no invitación? Entiende que hay una disputa, una confrontación entre la presidenta de la Corte y la presidenta Sheinbaum, su gobierno, pero ¿qué te dice esta no invitación en el contexto en el que nos encontramos, Francisco, con esta elección inédita en curso? Que si alguien duda que transitamos de un presidencialismo a un hiperpresidencialismo, a una concentración del poder ejecutivo,
ahí estamos viendo. Porque hoy el legislativo, que su mayoría la tiene el oficialismo, pues prácticamente actúa como un brazo o una parte del propio poder ejecutivo. El judicial, que se había mantenido independiente como un defensor de la Constitución, resulta que como nunca antes habíamos visto un desprecio del Ejecutivo hacia el judicial, deciden no invitar a la primera mujer ministra, presidenta de la Suprema Corte, en una época en donde la presidenta Sheinbaum dice que llegaron todas. No llegaron todas, deciden quiénes sí lleguen. Prácticamente les pidieron la renuncia a juezas, magistradas y ministras de la Corte con esta reforma judicial, deciden darle la espalda a la división de poderes, que no hay una representación del Poder Judicial en el acto más republicano que tenemos en el país, Manuel. Es increíble, esta situación es inadmisible que no se le haya dado la voz para que la defensora número 1 de la Constitución pudiera expresarse ahí en el Teatro de la República en el marco de estos 108 años de su promulgación. De ahí que eso se convirtió más en un acto totalmente partidista. Vimos este evento en donde se aplaudió una y otra vez a la presidenta Sheinbaum, las porras hacia el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, y finalmente esto nos dice que esta Constitución pues ya no es lo que debió ser en 1917, obviamente ha tenido muchos cambios, 841 reformas en 108 años de la Constitución, pues es un cambio total y sobre todo con las últimas reformas morenistas que han venido a crear una nueva Constitución ya en los hechos. Pues sí, en los hechos y en la forma quedan ya muy pocos quizás los resquicios de esa Constitución, ¿no? Ya muy manoseada esta que tenemos, queda muy poco de aquella de 1917. Total y absolutamente, Manuel. Obviamente en 1917 nuestra Constitución fue la más avanzada de la época. Nace el constitucionalismo social con derechos agrarios, derecho a la propiedad, derechos de los trabajadores, educación laica, municipio libre, separación Estado e Iglesia, el reconocimiento de los derechos individuales, que son las garantías individuales, con la terminología de la época, e indudablemente ha tenido muchas reformas, muchas importantísimas, el voto de la mujer, por ejemplo, en 1953, pero finalmente hoy esta Constitución que ha sido tan reformada y solamente de hecho tiene 17 artículos de 136 conservan su texto original, es decir, el 12.5%, Manuel, es lo que queda de la Constitución de 1917. La de hoy está sumamente parchada, desordenada, y gracias al oficialismo que tiene una deficiente técnica legislativa y que además se olvida que una Constitución es un pacto social, un pacto de unión, no de exclusión, como lo demuestran en los hechos y en los procesos de reforma constitucional. Pues sí, queda muy poco y cada vez menos, porque seguramente al paso que vamos la seguirán reescribiendo, le seguirán metiendo mano. Un abrazo grande, gracias como siempre, Francisco. Fuerte abrazo, Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es Francisco Burgos, abogado constitucionalista, profesor en la Facultad de Derecho en la UNAM. La hora en punto, pausa, volvemos, hay más.